que forman parte de la región del Gran Caribe, a las que va a cubrir este convenio de protección del desarrollo del medio marino, ¿verdad? Toda la región del Gran Caribe. Pero dentro de estos instrumentos que se establecieron bajo este convenio, el primero fue el protocolo relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe. Este tema ya lo vimos. En esta oportunidad vamos a estudiar el protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestre, especialmente protegidas, que también es otra herramienta, otro protocolo que se derivó del Convenio de la Protección y Desarrollo del Medio Marino en el Gran Caribe. Y también existe el protocolo que va a estar relativo a la contaminación que es procedente de fuentes y actividades terrestres. Entonces, este tema ya lo vimos, el que es relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos, y hoy vamos a centrarnos en estudiar el protocolo que es relativo a las áreas y a la fauna y flora silvestre especialmente protegidas. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Este protocolo, entonces, va a tener ciertos parámetros, ¿verdad? Va a mostrarnos ciertas especificaciones. Recuerden, ¿verdad?, que los protocolos, estos protocolos, el protocolo relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe, este protocolo que vamos a estudiar hoy, que es el relativo a las áreas, a la flora y fauna silvestre especialmente protegidas, y el protocolo que está relativo a la contaminación procedente de las fuentes y actividades terrestres, son parte del convenio, pero también son conocidas como el protocolo de Cartagena, ¿ya? Son parte de este mismo protocolo, ¿verdad? Son estos instrumentos que se derivaron de este protocolo de Cartagena, porque por medio de ellos se van a establecer los lineamientos que se han considerado, ¿verdad? O ciertas especificaciones que se necesitan para que haya protección en el medio ambiente marino en la región del Gran Caribe. Y estos protocolos se han desglosado porque cada uno de ellos pues va a tener acciones extras, ¿verdad? Para que se les dé seguimiento, para que se le dé un cumplimiento a lo que ya está establecido en el Convenio Internacional para el Desarrollo del Medio Marino. Entonces, el protocolo que es relativo a las áreas y floras de la fauna silvestre especialmente protegidas, pues va a tener ciertas especificaciones, y dentro de estas, pues podemos ver acá, les voy a marcar con el puntero. Una especificación es proteger, preservar y mantener y manejar las áreas sensibles. Otra especificación es proteger y preservar las especies de plantas y animales amenazados o en peligro de extinción. Si ustedes ven, estas especificaciones no tienen nada diferente a lo que nos hablan los protocolos anteriores, solo que en esta oportunidad está dirigido propiamente a las áreas y a la flora y a la fauna. En el anterior hablamos sobre el derrame de hidrocarburos, ¿verdad? Cómo iba a proteger a estas áreas del derrame de hidrocarburos. Otra especificación es poder proteger las especies de interés regional para poder evitar que sean amenazadas o que éstas puedan ponerse en peligro de extinción. La siguiente especificación trata de la protección bajo un protocolo que se va a concentrar únicamente en los ecosistemas frágiles y los vulnerables, ¿verdad? En todo su conjunto. Y también
Este protocolo en muchos aspectos ha sido el precursor de más convenios internacionales. Existe una gran cantidad de convenios internacionales y este protocolo ha sido precursor, ¿verdad? En muchos aspectos de estos otros convenios internacionales y entre estos pues podemos mencionar la Convención sobre la Diversidad Biológica. Esta Convención sobre la Diversidad Biológica lo que realiza es promover medidas que puedan conducir a un futuro sostenible, ¿verdad? Mediante la diversidad biológica. Entonces vamos a hablar del protocolo que está relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidos. Se realizó o se llevó a cabo su realización porque los diferentes estados o las diferentes partes convinieron que se necesitaba realizar algo para poder proteger las áreas silvestres, la flora y la fauna, ¿verdad? De la región del Gran Caribe. Y se basaron entonces en el artículo 10 que está establecido en el convenio, ¿verdad? En el protocolo de Cartagena, que fue firmado en Cartagena de Indias, Colombia, en marzo de 1983. Y en base a este artículo se basaron en que esta área pues tiene características hidrográficas, bióticas y ecológicas, especialmente de esta región, que están en constante amenaza por los diversos problemas que ya hemos mencionado en las clases anteriores. Y si existen programas de desarrollo que no han sido bien concebidos, pues van a afectar la integridad del medio marino costero con el que cuenta esta región, ¿verdad? Entonces se necesita poder garantizar que esta área requiere de cierta protección y también que necesita, ¿verdad? Un desarrollo sostenible porque esta área tiene grande riqueza ecológica, económica, estética, científica, cultural, nutricional y muchos otros aspectos que ya hemos estudiado. El Gran Caribe va a constituir un grupo de ecosistemas que van a estar interconectados, ¿verdad? Y por lo tanto van a sufrir de amenazas ambientales constantes. Y los ecosistemas, pues es la principal mira, ¿verdad? Que tiene este protocolo, las áreas marinas, todas las especies que se encuentran en el área tienen que ser protegidas, ¿verdad? Porque la población, pues de eso vive. Nosotros subsistimos incluso de esa productividad que existe en el área. Gracias a la importación y exportación es que podemos obtener mucho de lo que consumimos, ¿verdad? De estas áreas. Entonces, al momento de poder ya realizar este protocolo, se pusieron de acuerdo y también establecieron ciertas definiciones en el artículo 1, igual que en los anteriores convenios, se han establecido ciertos conceptos. Aquí nos dice que convenio se va a referir propiamente al título que se le está dando ya el protocolo relativo a las áreas y flora que están de la flora y fauna silvestre especialmente protegida, ¿verdad? Es lo que vamos a estudiar. Cuando hablan de convenio se va a significar este convenio de dónde sacaron el protocolo. Realmente ya les dije que provienen del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino del Gran Caribe. De ahí se desglosan estos protocolos, ¿verdad? Del protocolo de Cartagena. Pero cuando hablemos de convenio nos vamos a referir específicamente de esto. Habla también de un plan de acción que no es más que dejar por escrito el plan de acción que se va a realizar para poder proteger estas áreas. La región del Gran Caribe, ustedes ya conocen, ¿verdad? ¿Quiénes son los que forman parte de esta región del Gran Caribe? Área protegida. Cuando hablemos de área protegida, nos vamos a referir de un área específica a la que ya se le ha otorgado la condición de protección, la condición de protegida. Especies en peligro de extinción, también hablamos de este tema ya en las clases anteriores, que son las que se encuentran diezmadas
o en peligro, ¿verdad? Especies amenazadas también, porque puede ser que existan especies de flora, de fauna o su población que se encuentren en peligro de ser perturbadas incluso. Y especies endémicas. Cuando estamos hablando de especies endémicas, en este protocolo específicamente nos estamos refiriendo a las especies o a las subespecies de flora y de fauna y sus poblaciones cuya distribución se va a limitar únicamente en un área geográfica particular. Endémicas quiere decir propias del lugar, las especies que encontramos en el lugar. Pero el concepto que tiene el protocolo es que son las especies o subespecies de flora, de fauna, sus poblaciones o sus subpoblaciones que están distribuidas de una forma limitada en un área geográfica en particular. Existen obligaciones generales, ¿verdad? Y también disposiciones generales. Eh, en las obligaciones generales, de acuerdo al artículo 3, nos dice que cada parte, o sea, cada gobierno, con sus leyes y con sus reglamentos, son los que van a tomar las medidas que sean necesarias para poder proteger, para poder manejar y darle un sostenimiento, ¿verdad?, dentro de las zonas de la región sobre la que ejercen soberanía, solo en las que tienen autoridad de poder realizar estas acciones. Y entre estas áreas que se van a encontrar bajo su soberanía se encuentran las áreas que van a requerir protección para poder salvaguardar su valor especial y las especies de flora y de fauna que se encuentran amenazadas o que se encuentran en peligro de extinción. Y también cada gobierno, cada parte va a ser quien va a reglamentar y de ser necesario va a llegar también a la prohibición de actividades que tengan que ver con efectos adversos sobre las áreas y las especies que se encuentran protegidas. Pero en el artículo 2 nos habla de una exención y quiere decir que este protocolo no se va a aplicar a los buques de guerra y también no se va a aplicar a las demás embarcaciones que sean propiedad de un estado o que estén siendo operadas por este estado, mientras se dediquen únicamente a actividades de servicios gubernamentales no comerciales. Sin embargo, pues tienen que garantizar mediante la adopción de ciertas medidas apropiadas que no vayan a perjudicar la operación o la capacidad de los buques que estos poseen, ¿verdad? A esto se refiere. Entonces, a los buques no se les va a aplicar este protocolo. Ya vimos por qué razón. Bueno, dentro de estas disposiciones también podemos encontrar establecer áreas protegidas con miras a la conservación de los recursos naturales y también fomentar el uso ecológicamente racional y apropiado de estas áreas de acuerdo a las características que tienen las áreas y a sus objetivos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 4, en donde nos va a respaldar, ¿verdad? Que se tienen que establecer áreas protegidas en las zonas en donde el gobierno tiene soberanía, su jurisdicción, únicamente donde les compete, ¿verdad? Y estas con miras de poder conservar los recursos naturales y poder fomentar su uso ecológico y también con la intención de dar a conocer, ¿verdad? Cuál es el esparcimiento, con qué especies contamos, qué área existen ciertas especies. Aquí tenemos nosotros ya que Guatemala ha sido un país que ha ratificado, ¿verdad?, estos convenios y por parte del sistema guatemalteco de áreas protegidas, el SIGAP, pues ya tenemos estas herramientas. Ustedes están viendo en su pantalla un mapa de Guatemala
en donde ya está establecido y aquí pues nos marca por colores, ¿verdad? Las áreas protegidas a las que se refiere cada color. Por ejemplo, el café que aparece en el listado de primer color, pues se va a referir a las áreas que tienen protección especial. Ustedes ven aquí en el área de Petén que hay bastante lugar que tiene protección especial. Uh-huh. Por ejemplo, el amarillo, que es un amarillo bastante suave, nos está indicando que son especies o son áreas que ya están declaradas como parque regional. El verde oscuro que ustedes pueden ver por acá abajo, solo por indicarles unas, darles la idea, se está refiriendo a que es reserva de la biosfera. Vean ustedes, ya están establecidas qué áreas van a ser reservas de la biosfera. Y las que están en café, pues nos están mostrando, el café más oscuro nos está mostrando que son las zonas de amortiguamiento, ¿verdad? Las zonas de amortiguamiento pues van a ser las áreas que están cercanas a las protegidas. Esto de acuerdo al artículo 4. Ahora, en el artículo 5 ya nos habla de cuáles van a ser las medidas de protección que se van a tomar. Y aquí nos dice que cada gobierno, cada parte, tiene que tomar en cuenta las características del área a la que ya se ha denominado como un área protegida, de acuerdo a la jurisdicción a lo que le compete y también de acuerdo a las leyes que se manejen en el país, leyes nacionales, inclusive tienen que tomar en cuenta las leyes internacionales, el derecho internacional, y tienen que adoptar todas esas medidas para que puedan optar una factibilidad y lograr los objetivos, ¿verdad? Que es poder crear esas áreas protegidas. Pero las medidas que tienen que tomar en cuenta, pues, es la realización de un reglamento que pueda prohibir verter o descargar desperdicios u otras sustancias en el área que ya está declarada como protegida. También pueden realizar una reglamentación o una prohibición de poder descargar contaminantes en las zonas costeras, ¿verdad? Ya sea que estas prevengan de establecimientos, de desarrollos industriales, instalaciones o desagües o cualquier otra, como lo hemos hablado en los convenios anteriores, pueden realizar cada país un reglamento que prohíba estas acciones. También puede establecer un reglamento que prohíba el paso de los buques o cualquier detención o fondeo de otras actividades navieras, ¿verdad? Que puedan tener efectos en, en el ambiente y que sea significativo sobre un área protegida, ¿verdad? Que tenga un perjuicio grave. Esto debido al tránsito que los buques van a realizar, ¿verdad? En las zonas marítimas, en los archipiélagos. Pero este convenio, este reglamento que van a realizar los gobiernos también tiene que ser un poco flexible y no evitar el transporte de los buques, ¿verdad? Porque se necesita de esa actividad también. Únicamente lo que se está pidiendo es que no perjudiquen con su actividad el medio ambiente marino. También debe realizar el gobierno una prohibición o una reglamentación sobre la caza, la captura o la recolección de especies de fauna o de flora que se encuentren amenazadas o en peligro de extinción, ¿verdad? Incluso si solamente se llevan partes del producto de la especie, pues se puede prohibir estas acciones. También las actividades que puedan provocar a la fauna o a la fauna, a la flora o a la fauna un peligro de extinción, se puede prohibir eh, y los ecosistemas que se encuentren asociados pueden también gozar de estos beneficios de la reglamentación. También se puede realizar una reglamentación que prohíba la introducción de especies exóticas. Esto porque no es su hábitat, no tienen por qué estar en este lugar. No solo las especies están siendo trasladadas, poniéndose en peligro, sino que están en un lugar en donde no se van a adaptar con facilidad y lo único que esto va a provocar es la pérdida de estas especies.
También puede prohibir actividades como la explotación de los medios marinos y el subsuelo, por ejemplo, la extracción de petróleo, ¿verdad? Puede prohibir cualquier actividad que provoque degradación en las cuencas hidrográficas. Inclusive, pues se puede realizar un reglamento que prohíba la actividad arqueológica. Y esta actividad arqueológica, si esta actividad arqueológica que se va a realizar va a incluir la remoción o hacerle daño a los objetos que se pueden constituir ya como se pueden considerar como un objeto arqueológico, también se puede reglamentar una prohibición para estas acciones. Esto sí está bastante claro y en la mayoría de los países pues ya se maneja, ¿verdad? La prohibición del comercio o de la exportación de especies de fauna o de flora que se encuentren amenazados. Y también se puede realizar una prohibición de actividades industriales que estén realizando perjuicios a las áreas y estas tienen que presentar ciertos estudios o evaluaciones de impacto ambiental que ya lo hemos estudiado también en las clases anteriores. Les hablé del artículo 5 con qué reglamentos se pueden realizar y con cuáles debe de contar cada país, porque en el artículo 6 ya nos está hablando sobre un régimen de planificación y manejo de las áreas protegidas. Y este artículo requiere que se lleve al máximo los beneficios de las áreas protegidas para poder asegurar el cumplimiento de todas las medidas que ya mencionamos en el artículo 5. Cada parte entonces tiene que adoptar las medidas prácticas que vaya a utilizar para poder planificar, para poder realizar un manejo, para poder realizar una vigilancia o un control de las áreas protegidas sobre las cuales tiene la autoridad de realizar estas actividades y que estén bajo su jurisdicción. Estas medidas que nos indica el artículo número 6, que deben de cumplirse para que el artículo 5 pueda llevarse a cabo, pues nos habla en el inciso A, ustedes pueden ver, de lineamientos de manejos apropiados, ¿verdad? Se tienen que formular, se tienen que adoptar lineamientos para poderlos tomar en cuenta y para poderlos ejecutar en ciertas áreas protegidas. También nos habla de un plan de manejo que pueda especificar el marco jurídico, ¿verdad? Esto se refiere a que se tienen que tomar las medidas de protección que sean aplicables a las áreas. También nos habla que se van a realizar investigaciones científicas. Estas medidas de realización de investigaciones científicas también implica una supervisión de los impactos sobre los usuarios, los procesos ecológicos que se están llevando sobre los hábitats, las especies de las poblaciones que existen y también que las actividades que se realicen en el lugar pues sean encaminadas siempre a mejorar las áreas en lugar de perjudicarlas. Otra medida es realizar programas de concientización. Para poder desarrollar programas de concientización y educación a los usuarios, pues los encargados son los que tienen que tomar estas decisiones y hacerlas llegar al público en general para poder fortalecer la apreciación y para poder conocer cuáles son las que ya están destinadas como áreas protegidas y también cuáles fueron los objetivos que se establecieron para poder denominar a esas áreas como áreas protegidas. También nos habla de que se tiene que contar con la participación activa de las comunidades locales. Esto según sea apropiado, ¿verdad? En la planificación para poder darle un manejo a las áreas protegidas. Incluso se tiene que tomar en cuenta la asistencia y darle una capacitación a la población local para que pueda resultar efectiva el establecimiento de un área protegida. Si la población conoce por qué se declaró como área protegida, pues la misma población va a estar activa y va a ayudar a que se mantenga esa área bien cuidada.
También nos habla sobre planes de contingencia y estos planes de contingencia pues se tienen que tomar en cuenta para poder resolver o para poder responder a los incidentes que puedan darse en el área protegida. Muchas veces se encuentran con amenazas, con daños que se están realizando a las áreas protegidas y ya se tiene que tener establecido un plan de cómo se va a actuar para poder resolver la problemática que se está viviendo. Por lo tanto, también se tiene que tomar en cuenta la formación de administradores y el personal técnico. Se tiene que capacitar a estas personas eh, y también se tiene que contar con una infraestructura adecuada para poder realizar estas actividades, ¿verdad? Entonces, son las medidas que el artículo 6 incluye para que se pueda cumplir con lo que se estableció en el artículo 5 ya, ¿verdad? En el artículo 7 ya nos habla de un programa de cooperación para las áreas protegidas y cómo se va a registrar un área protegida, ¿verdad? Cómo se van a realizar los programas de cooperación y otras medidas que ya mencionamos acá. En el artículo 8 nos habla de cómo es el establecimiento de una zona de amortiguación y nos dice que cada gobierno tiene que establecer áreas sobre las cuales va a tener la autoridad de realizarlo y declarar esas áreas como áreas de amortiguamiento. Estas áreas de amortiguamiento pues van a servir, ¿verdad?, para proteger el área, valga la redundancia, el área protegida. Son las que van a servir como un escudo a las áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, y tienen que estar establecidas. Ya lo vimos en el mapa que les proyecté, en donde están las áreas protegidas y también están establecidas las zonas de amortiguamiento. También este protocolo tiene que identificar especies amenazadas o en peligro de extinción y poder establecer medidas nacionales para la protección de la flora y la fauna silvestre. Esto de acuerdo al artículo 10, que realmente en este artículo fue que se basaron para poder realizar este protocolo, ¿verdad? El título del artículo es Medidas Nacionales para la Protección de la Flora y la Fauna Silvestre. Entonces, nos insta a que se tienen que identificar especies que estén amenazadas o en peligro de extinción, tanto de flora como de fauna, y en los cuales el gobierno pues ejerce soberanía, ¿verdad? Y también otorgarles ese título de llamarles áreas protegidas. Sobre esto habla el artículo 10. Como ya lo hemos hablado en los artículos anteriores, nos indica que cada gobierno es el encargado de reglamentar, de prohibir con sus leyes todas las actividades que puedan tener algún efecto adverso sobre las especies y los ecosistemas por las actividades que se realizan en el lugar. Inclusive si ya el área se encuentra dañada, al momento de poder identificarlas, el gobierno tiene que ser el obligado de poder realizar actividades o reglamentar actividades que promuevan la recuperación, el buen manejo de estas áreas y también la planificación de todas las especies que existen en el lugar y poder garantizar la sobrevivencia de estas actividades. Se tienen que tomar en cuenta todas las actividades que sean necesarias para poder impedir que las especies que aún quedan se sigan viendo amenazadas, inclusive en peligro de extinción. Se tiene que reglamentar entonces todo lo que sea necesario. Se tiene que prohibir todas aquellas actividades que estén destruyendo, inclusive que estén únicamente perturbando a las especies protegidas. Va a existir una reglamentación con ciertas limitantes, ¿verdad? Para poder garantizar el cuidado de estas áreas. Con respecto a las especies de fauna a las que ya se les otorgó la calidad de protegidas de acuerdo a la legislación del país, es necesario poder prohibir la captura,
la caza, la retención, incluso la muerte, ¿verdad? De las especies y mucho menos la comercialización. Y también si se está perturbando a la flora o a la fauna durante los periodos de reproducción o de incubación, incluso de hibernación de las especies o cualquier otro periodo biológico que tengan cada una con sus particularidades, debe de existir una reglamentación que nos prohíba poder hacer acciones negativas, ¿verdad? Para esto, pero es parte de cada uno de los gobiernos, es parte de cada una de las políticas. Tienen que adoptarse estas medidas, tienen que adoptarse estos planes de manejo de la flora y de la fauna para evitar el cautiverio, ¿verdad? Y mantener sujetas a cierta protección a estas especies. En el párrafo 3 de este mismo artículo 10, pues nos habla, ¿verdad?, de que se tienen que coordinar los esfuerzos para poder realizar acciones bilaterales entre los gobiernos o multilaterales, ¿verdad?, con más gobiernos y que sean necesarias realizar todas las actividades que nos lleven a proteger y recuperar las especies migratorias cuya área de distribución se extienda en las zonas sobre las que va a ejercer soberanía. Ya hablamos también en las clases anteriores de cuáles son las especies que están migrando en cierta temporada del año y que muchas pues van a realizar un descanso y periodos de incubación en estas áreas, ¿verdad? Se tienen que proteger estas especies. Ustedes tienen en pantalla una imagen ahí de ciertas especies que se encuentran amenazadas, ¿verdad? Están diezmadas. Quiere decir que su actividad, que su producción, pues es mucho menor ahora. Uh-huh. Vamos a hablar de la evaluación de impacto ambiental cuando lleguemos al artículo 13, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Vamos a mencionarlo en un momentito. Ahora, el objetivo número 3 que tiene este protocolo es poder cooperar con el objeto de hacer frente a las emergencias de la contaminación que se puedan producir en la zona de aplicación del convenio. Y esto está establecido en el artículo 11. En el artículo 11 nos habla sobre que se tienen que realizar actividades de protección y recuperación de las especies de flora que están descritas en el anexo 1 de este convenio, con el fin, ¿verdad?, de que se pueda prohibir todas las formas de destrucción o de perturbación, inclusive de la cosecha o la recolección o el corte del enraizamiento, permítame, enraizamiento de la posesión, ¿verdad? O poder comercializar especies y semillas de los productos. Esto es lo que se pretende y es lo que nos especifica el artículo 11, ¿verdad? Que se tienen que proteger estas especies de flora y de fauna, incluso sus raíces, ¿verdad? Es prohibido. Ustedes están viendo en pantalla una imagen de la contaminación que se ha ido aumentando, ¿verdad? En el transcurso del tiempo. Aquí pues podemos ver una diversidad de desechos. Lo que prevalece siempre van a ser los PETs, ¿verdad? El plástico, el Duroport. Y sabemos, ¿verdad?, que los ríos van a desembocar a los mares, entonces van arrastrando consigo todos los desechos sólidos que encuentran a su paso. Y aquí es donde empezamos a ver ya un problema bastante acumulativo, ¿verdad?, del impacto. Porque empezó quizá yo boté una botella en donde estaba comiendo, sencillamente lo deshice, es una simple botella, pero alguien más hizo exactamente lo que yo estoy haciendo. Imagínense 100 personas haciendo lo mismo que yo hago, ya son 100 botellas, 1000 personas son 1000 botellas, y así va aumentando y va generando esta cantidad de basura, que no nos tomamos el tiempo de guardar nuestra basura y depositarla en donde compete, sino que al contrario, ¿verdad? Estamos creando un problema muy grande. Esto hace falta mucho hacer conciencia, hace falta mucha legislación. Legislación puede existir, ponerla en práctica es otra cosa.
El objetivo 4 pues nos habla sobre la cooperación para poder evaluar posibles impactos ambientales en la zona de aplicación del convenio, para poder intercambiar datos y otras informaciones científicas, ¿verdad? Aquí pues estamos hablando ya del artículo 13, que fue el que les mencioné, ¿verdad? Que estaba hablando de la evaluación de impacto ambiental. Bueno, cuando se va a realizar un proceso de planificación que conduce a decidir sobre qué proyectos se van a realizar o qué actividades industriales se van a realizar que estén relacionados a poder causar un impacto negativo en el ambiente, es cuando se tiene que tomar en cuenta ya la realización de una evaluación de impacto ambiental. Porque el poder realizar un proyecto puede darnos efectos significativos sobre las especies que se encuentran en el lugar en donde se está planificando realizar este proyecto. Entonces, por medio del protocolo, se pretende poder darle una protección especial a estas áreas, ¿verdad? Para que antes de poder realizar un proyecto se tenga que contar con una evaluación de impacto ambiental y poder considerar qué es lo que va a ocurrir luego de poder realizar un proyecto, ¿verdad? Tener una visión a futuro, tomar en cuenta cuáles van a ser los problemas directos, cuáles van a ser los impactos acumulativos, como lo vimos, ¿verdad? En la imagen de los desechos sólidos, que una pequeña acción se va acumulando con más personas y el problema se va volviendo mayor, se va volviendo grave. Entonces, se tienen que tomar en cuenta la realización de estas evaluaciones de impacto ambiental, ¿verdad? Y también se tiene que tomar en cuenta organizaciones y un comité científico y técnico que sea el encargado de poder realizar ciertas medidas y que puedan proporcionar ciertas directrices para poder dar asistencia al momento de realizar las evaluaciones de impacto ambiental. Ustedes tienen en pantalla un proyecto minero y están viendo el lugar cómo ha quedado. Imaginen, antes de poder realizar este trabajo de minería, existía un bosque, existían especies nativas. Y es cierto que muchas veces las empresas mineras entran al país y entran a la localidad y prometen mejoras, prometen que al culminar el proyecto ellos van a reforestar y que el lugar va a volver a quedar en buenas condiciones para que se pueda recuperar en ciertos años. Lamentablemente, pues la realidad es otra. Para que se pueda recuperar, pues lleva muchos años para poder tener el paisaje y no lo vamos a tener de la misma manera. Sí, las empresas mineras han entrado a las comunidades y les han ofrecido proyectos de mejoramiento, les colocan pavimentación, les colocan iluminación, acceso al agua potable y qué sé yo, qué infinidad de promesas y proyectos les puedan cumplir. Sin embargo, el daño que están ocasionando en las cercanías es mucho mayor debido a que el lugar pues prácticamente va quedando desértico. La excavación, las profundidades de los túneles, para no ir tan lejos, San Marcos, ¿verdad? Que existe la mina Marlín, por mencionar un nombre, que ha dejado el subsuelo pues bastante frágil y el lugar pues se encuentra bastante sensible a cualquier sismo, más propenso. No que sea la causa de los sismos, pero sí está bastante propenso a poderlos sentir y que el problema se vuelva más grave debido a los trabajos que se han realizado. Para hablar de minería hay muchos temas que podemos abarcar. Bueno, también este protocolo pues va a promover y va a desarrollar la investigación científica técnica que esté orientada al manejo de las áreas protegidas y establecer programas científicos de vigilancia que puedan compilar inventarios sobre los sitios de importancia biológica
dentro de la jurisdicción, igual que los protocolos anteriores, solo que esta vez está aplicado a las áreas protegidas, ¿verdad? Son los gobiernos los que tienen que consultar qué partes, qué organizaciones van a ser las que van a realizar estas actividades de investigación, de vigilancias y poder concretar y poder obtener ese conocimiento, ¿verdad? Y darle información de los resultados también. eh, es el gobierno el que tiene que delegar a la institución que pueda brindar los informes periódicos sobre las áreas protegidas que ya se establecieron. ¿Cuáles son las especies que están con la categoría o que están con esa característica de o con ese privilegio de llamarse protegidas? ¿Cuáles van a ser los límites de esas áreas? ¿Cuáles van a ser los planes de manejo que se van a realizar en las áreas protegidas que están amenazadas? Y los programas de investigación que se van a realizar. Esto está establecido en el artículo 19. En el artículo 18, pues ya habla de una asistencia mutua, ¿verdad? De la cooperación entre los gobiernos para poder realizar estas actividades de asistencia, de educación ambiental, de investigación, de capacitación, ¿verdad? En el artículo 19, pues nos dice que los informes deben de contar con ciertas formalidades y entre estas formalidades está el nombre del área o la zona que se está investigando o vigilando, la biogeografía del área, cuál es su situación legal, la fecha histórica, ¿verdad?, del establecimiento como área protegida, son datos por los cuales tienen que cumplir esta actividad. En el artículo 19 nos da las directrices de qué es lo que debe de llevar el informe que se va a presentar sobre las áreas protegidas. Y por último, vamos a hablar sobre la divulgación, educación y concientización de la población. Esto lo mencionamos ya, ¿verdad? Como una de las directrices que tenía una de las especificaciones que cuenta este protocolo. Está más desarrollado en el artículo 16. Ya nos habla sobre la divulgación, información, concientización y educación hacia la población sobre cuáles son las áreas protegidas, cuáles son sus límites, cuáles son los beneficios hacia la población. Vamos a quedarnos acá entonces con la clase de hoy y les dejo en pantalla las preguntas que corresponden a la semana número 8. La primera pregunta para que usted pueda reforzar su estudio es, de acuerdo al artículo 1 del protocolo relativo a flora y fauna silvestre, estas son especies o subespecies de flora y fauna o sus poblaciones cuya distribución se limita a un área geográfica particular. Número 2, ¿cuál artículo del protocolo relativo a flora y fauna silvestre habla sobre establecimiento de áreas protegidas? Número 3, ¿a qué se refiere el objetivo 4 del protocolo relativo a las áreas de la flora y fauna silvestre especialmente protegidas? Número 4, la divulgación, educación y concientización podemos encontrarla en cuál artículo del protocolo relativo a la flora y fauna silvestre especialmente protegidas. Y por último, ¿cuál es una medida en el régimen de planificación y manejo de áreas protegidas de acuerdo al artículo 6 del protocolo relativo a flora y fauna especialmente protegida? Muchas gracias por su asistencia, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga.